Pues muy buenos días a todos. Estamos aquí el equipo de gobierno representado por el Partido Popular y Vox para presentaros un anteproyecto de ordenanzas fiscales en el que llevamos trabajando varios meses y que modifica 62 artículos de 19 ordenanzas fiscales de un total de 31 que tiene este ayuntamiento. La modificación se basa en una histórica bajada de impuestos y en una corrección de artículos que hacían referencia a una normativa que estaba derogada, en desuso o a algunos errores materiales que había, así como a la introducción de nuevos elementos a peticiones de las distintas concejalías. También se procede a la actualización de 160 tasas de la ciudad deportiva, concretamente del 3,1%, que es el IPC solo del último año, aunque llevaban sin actualizar desde hace varios años. Y lo más importante de las tasas de la ciudad deportiva es que se incluye una bonificación por primera vez del 70% de las tasas para los clubes deportivos. En la propuesta de modificaciones fiscales que hacemos, digamos que hay pues en torno a unas 11, en las cuales lo que se hace es cambiar la mención de concejal o concejalía delegada de Hacienda por sustituir por el órgano de gestión tributaria, dada que con anterioridad no estaba creado. Hay 5 que hacen referencia al establecimiento del Tribunal Económico Administrativo. Entonces, las resoluciones antes eran resoluciones de la concejalía y ahora son del Tribunal Económico Administrativo. Hay 11 que hacen relación a la legislación, adecuar las ordenanzas a la legislación actual, dado el tiempo que había pasado desde la última aprobación. Hay 4 modificaciones que hacen referencia a errores materiales que había. Por ejemplo, un error en una cuantía aparecía 8.001 y tenía que aparecer 8.000, por ejemplo. O un apartado que hacía referencia en el relativo a veladores, que estaba mal referenciado, digamos, el apartado. Aparecía 6.2 y tenía que aparecer 6.3. En el IBI, por el tipo impositivo, que ahora os explicaré, también por la base imponible de familias numerosas, que para que puedan acceder las familias a más ayudas, se ha aumentado la cuantía de los emolumentos que perciben para que puedan acceder a nuestras ayudas. En el IAE, porque se reduce. En el impuesto de vehículos de tracción mecánica, porque se reduce. En las plusvalías, porque se reduce. Se introducen todas las peticiones que nos han hecho desde la Concejalía de Cultura para actualizar todo lo que son las tarifas de fotografías digitalizadas, cesión de imágenes, etcétera. La 12, que es muy importante, que es la obligación legal que nos exige el Gobierno de la Nación de imponer una tasa de residuos, que os explicaré a continuación. El tema de la hora, porque hay una nueva adjudicación y se actualizan las tarifas, así como se amplía el horario máximo, que antes era de 2 horas a 6. El laboratorio municipal, que se actualizan también las tasas para actualizarlas a los importes que paga la Comunidad de Madrid. Los derechos examen, que se amplía para todas las plazas que tengamos a personas con discapacidad, la exención. Y modificaciones técnicas, como por ejemplo el que se introduce porque nos gusta modernizar un poco también la administración, el Bizum. Entonces yo creo que es como una manera de pago importante. En precios públicos, digamos, hay una única modificación, que es la denominación de centros ilícitos, que es por laboratorio de creación, y un cambio que es el servicio de pago a la carta, que ahora es servicio especial de pago, pero es un cambio prácticamente simplemente de denominación. Y por último, se incluyen calles que no existían en las anteriores ordenanzas y con el desarrollo urbanístico de la ciudad se han venido a cabo. Y por último, una disposición final que nos dice que todas las tasas y todas las que se modifican las ordenanzas entrarán en vigor el 1 de enero de 2025. En este punto quiero agradecer especialmente la labor importante que han desarrollado 2 departamentos del Ayuntamiento, como son la Intervención General del Ayuntamiento y el órgano de gestión tributaria, y quiero hacerlo en las personas de Ernesto Sanz Álvaro, que es el interventor municipal, en Jaime Álvarez de Toledo, que es el tesorero titular del órgano de gestión tributaria, y en Antonio Burgués, que es el director del área de gestión e inspección tributaria. También quiero agradecer la colaboración que hemos tenido por parte de la Ciudad Deportiva para poder establecer en tiempo y forma las alegaciones. Y también os quiero decir que estas ordenanzas, que yo las califico de históricas,
por la bajada de impuestos que hacemos, viene por el acuerdo del equipo de gobierno, y por eso está acompañándonos Víctor y está el Partido Popular y Vox. Es un acuerdo de ambos. Os decía al principio que en la preparación nos hemos visto obligados por la Ley 2/2022 de residuos y suelos contaminados para la economía circular, aprobado por el señor Sánchez en abril de 2022, la cual establece la exigencia, la imposición para todas las entidades locales de España, no solo para el Ayuntamiento de Alcalá, de la creación de una tasa de basuras que debe entrar en vigor obligatoriamente el próximo año, en 2025. Entonces, esta ley nos obliga a todos los ayuntamientos a que cobremos una tasa que cubra el servicio tanto de recogida como de tratamiento de la basura. Y nos obliga, nos impele, es una obligación legal, no hay escapatoria posible. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de Alcalá y el equipo de gobierno ante esto? Pues lo que ha hecho es que, primero, que tal cual establece la ordenanza, tenemos que pagar según cuánto residuo generemos y implantar esta tasa. Y también hemos sido conscientes que al implantar esa tasa afecta a la economía de las familias de Alcalá de Henares, y nos hemos puesto de acuerdo en una bajada histórica de impuestos para intentar compensar en parte lo que es la puesta en marcha de esta nueva tasa. Para hacerlo, lo que no queríamos tampoco es establecer desigualdades, intentar ser lo más equitativos posible, y entonces pues primero hemos establecido una diferencia entre los usos que tenemos, porque no genera el mismo tipo de residuos ni la misma cantidad una vivienda, por ejemplo, que un comercio o que una industria. Y hecha esa diferencia, hemos considerado que el interior de cada uno de esos usos pues teníamos que tener unos elementos variables para poder establecer esa tasa. Y esas variables objetivas podían ser, por ejemplo, el valor catastral de una casa, pero si utilizábamos este valor única y exclusivamente, nos podríamos encontrar con una persona de avanzada edad que vive en una casa con muchos metros cuadrados y que genera muy pocos residuos, pagaría una tasa desorbitada con respecto a una vivienda de pocos metros cuadrados con muchos vecinos, que pagaría muchísimo más la tasa. Y como nos obligan a que se tiene que pagar conforme a lo que conforme a las basuras y a los residuos que se producen, pues entonces no queríamos que esa situación paradójica perjudicara, digamos, a nuestros vecinos. Y en ese sentido, queremos realmente que a mayor número de miembros en una familia, pues mayor número de residuos. Y entonces, para poder establecer un método objetivo, digamos, de generación de residuos, hemos establecido el consumo por metros cúbicos de agua en cada vivienda local o industria. Es decir, si una vivienda está vacía, no consume agua. Si una vivienda tiene una persona, consume agua. Si una vivienda tiene 5 personas, consume más agua. Si consume más agua, produce más residuos. Y es una de las variables que hemos establecido. Y otro de los criterios que hemos establecido para poder, digamos, coordinar estas dos variables que hemos querido introducir para hacer lo más equitativa posible esa tasa, ha sido tener en cuenta las rutas y las cantidades de residuos que se recogen en esas rutas por parte de la empresa concesionaria. Hay 7 rutas distintas que recogen distintas cantidades de residuos, y con respecto a las cantidades de residuos que recogen, hemos puesto, digamos, unos coeficientes que varían. Entonces hemos establecido para todos una cuota fija para lo que es el consumo residencial, domiciliario, de 74 euros por recogida. Y en función de los usos, pues una variable que es un 80% del consumo de agua, como os hemos dicho, y un 20% que es la recogida. El recibo más habitual que nos va a salir es en torno a unos 134 euros año. 134 euros año. Como se va a cobrar con el recibo del agua, una vivienda puede pagar entre 106 y 201 euros. Y supone que al mes pagará unos 11 euros. La ventaja que tiene además que se cobre con el agua es que con el servicio especial de pago se puede dividir en 3. Al pagarse con el agua, lo que hacemos es dividir las cantidades para que las familias puedan acceder, y tienen 6 plazos para pagarla. Con lo cual, todo lo que estamos haciendo es en el sentido de poder facilitar a todos el que no sea excesivamente gravoso o lo menos gravoso posible esta nueva tasa.
Aparte de esta tasa que tenemos para los domicilios, tenemos la tarifa social que está englobada por la renta, los que obtienen la renta mínima y las familias numerosas, que tienen una cuota fija de 37 euros, la mitad, y la variable puede estar en torno a unos 33 euros. En la industria y comercio tienen una cuota media que podemos valorar entonces a 436 euros, que tiene una cuota fija de 236 euros y una variable en torno a unos 199. Y los organismos oficiales, que es la otra variable que hemos puesto, son en torno a 218 euros, con una cuota fija de 118.000 y una cuota variable de 99 euros. Esta decisión, que como bien os he dicho con anterioridad, es una imposición del gobierno de Sánchez, yo lo llamo el Sanchazo, y que va a suponer algo importante para todas las familias. Ya digo que desde el equipo de gobierno del PP y de Vox lo que hemos visto, cómo podemos hacer para amortiguar y cómo podemos actuar para intentar que afecte lo menos posible a los bolsillos de los alcalainos. Y en ese sentido hemos decidido tener una bajada de impuestos histórica. Ya te digo, para aliviar el tasazo de Sánchez. En estas ordenanzas se llevan trabajando muchos meses y por eso he querido establecer esos agradecimientos a esos dos departamentos del Ayuntamiento más la Ciudad Deportiva. Y entre las citadas modificaciones que os destacamos está la bajada del impuesto sobre el incremento de terrenos de naturaleza urbana, lo que normalmente conocemos todos como plusvalía municipal, el impuesto sobre bienes inmuebles, conocido como IBI, y el impuesto sobre actividades económicas y vehículos de tracción mecánica. Os voy a dar una mínima explicación sobre cada alguno de ellos. El IBI, yo creo que es el más importante. El IBI es la ordenanza fiscal número 3 y estamos en disposición de anunciar que en este primer año 2025 se va a bajar del 0,43 al 0,42. En el año 2026 se va a bajar del 0,42 al 0,41. Y en el año 2027 se va a bajar al mínimo legal, no lo podemos bajar más, que es el 0,40. Lo que va a suponer para los alcalainos un ahorro en 2025 de 1.119.000 euros, en 2026 de 2.017.119 euros y en 2027 de 2.921.119 euros. A esta rebaja del gravamen del IBI se debe sumar la ampliación de la base imponible a los que os he hecho referencia con anterioridad, de la bonificación por familia numerosa, que me va a permitir acceder a este beneficio de las familias numerosas con un mayor umbral de renta, aplicándose las bonificaciones del 60 al 75. También este anteproyecto de ordenanzas contempla una bonificación a los propietarios de inmuebles que hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de energía proveniente del sol, y consiste en la ampliación de 1 a 2 ejercicios el que puedas hacerte el ahorro del 50% sobre la cuota íntegra del impuesto, porque hay veces que no daba tiempo a poder hacer esta desgravación. En la ordenanza fiscal número 4, que es el impuesto sobre actividades económicas, disminuimos también todos los coeficientes de ponderación del impuesto de actividades económicas en un 5%. El objetivo es potenciar la instalación de nuevas empresas en nuestra ciudad. Queremos que la ciudad sea más atractiva fiscalmente, además de por su ubicación estratégica dentro del centro y cerca de la capital de España. El impuesto a actividades económicas que tenía este ayuntamiento era elevado y estamos perdiendo potencial industrial con respecto a las ciudades de nuestro entorno. En ese sentido, pues os puedo decir que como el índice de ponderación está hecho por calles, pues por poner un ejemplo, calles de primera categoría que tenían el 3,79, pues en la actualidad pasarán al 3,69. Otra rebaja fiscal importante es la número 5, que es el impuesto de matriculación, impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Rebajamos el impuesto de matriculación en todas las clases y categorías de vehículos, lo cual va a suponer el pago de un 8% menos para los alcalainos en su recibo anual. Por ejemplo, un ciudadano que tenga un vehículo entre 12 y 16 caballos pasará
a pagar 115 euros en vez de 125. Especialmente es a los vehículos que menos contaminan, pero la bajada es muy importante. En la ordenanza fiscal número 7, plusvalía municipal, impuesto sobre el incremento de valor de terrenos en naturaleza urbana, se disminuye el tipo de gravamen de la plusvalía municipal del 24 al 26, lo que supone también un ahorro del 8% a los vecinos, a todos nuestros vecinos, en el pago de este impuesto. Con este paquete de medidas por las cuales el Ayuntamiento deja de ingresar más de 5 millones de euros, pretendemos aliviar la presión fiscal a la que se va a ver sometida nuestra población gracias a la tasa impuesta por Sánchez. Y es un esfuerzo que quiero calificar de histórico, realizado por el equipo de gobierno, para que este tasazo repercuta lo menos posible en el bolsillo de los alcalainos. En la ordenanza fiscal número 25, que es el estacionamiento de vehículos por tracción mecánica, conocido como zona azul, como os he dicho en un principio, que lo principal es que se amplía de 2 a 6 horas, con la posibilidad de un exceso de 60 minutos, y la tarifa mínima está en 0,75 céntimos de euro. Yo creo que es importante también para que hubiera una mejor rotación en el centro histórico y que no estuviera solo a las 2 horas, que no daba tiempo muchas veces a poder hacer la gestión por la que venías al centro, y que era una demanda que nos habían presentado todos nuestros vecinos. Con respecto a la ciudad deportiva, ya os he dicho que lo que se ha hecho ha sido actualizar el IPC. El abonado adulto pasa de pagar 54,25 a pagar 55,90, o sea que es algo que es prácticamente mínimo. Y en el infantil que es hasta los 25 años, el infantil, es de 17,50 a 18 euros, es decir, 50 céntimos. Por lo que podéis comprobar que lo que se trata es una mera actualización de precios, pero sí lo que quiero destacar es el esfuerzo de la ciudad deportiva, que en encontrar la reducción del 70% en la tasa precio público para clubes y entidades que desarrollen su actividad en la ciudad de Alcalá de Henares, que es algo muy importante. Y por último, pues yo quería anunciaros algo de lo que estoy especialmente orgulloso, que es que ya se pueden pagar los impuestos y las tasas mediante Bizum, que es algo que yo no quería dejar de deciros. Bueno, yo quería, en primer lugar y casi en único, poner en valor el esfuerzo que ha supuesto, y quiero transmitir mi enhorabuena personal y en nombre del grupo que represento, tanto al concejal de Hacienda como a todo su equipo. Esto me consta que el llegar a esta rueda de prensa ha supuesto, tenido una complejidad técnica y económica enorme, porque buscar la forma de repartir de una forma equitativa, sobre todo, como bien ha dicho mi compañero Gustavo, el sanchazo, pues no era fácil. Yo creo que se ha llegado a una solución óptima dentro de las posibilidades que había, una solución que es buena para los ciudadanos, dentro de que, bueno, pues por desgracia nos vamos a tener que subir esta tasa, que optimiza también los recursos municipales, que era otro de los objetivos que tenía el concejal de Hacienda, y yo en ese sentido quiero poner primero en valor su trabajo. En segundo, también el esfuerzo, que parece que queda un poco en segundo plano, pero el esfuerzo que se ha hecho para actualización de todas estas normas que durante los años, bueno, pues por la razón que sea, nadie había decidido actualizar leyes, actualizar conceptos, tal, y ahora pues se ha cogido, como se dice vulgarmente, el toro por los cuernos, y se ha cometido esta reforma integral para actualizar a la legislación, que es algo que yo creo que debía hacerse y no se había hecho hasta ahora. Y entonces, pues en ese sentido, como digo, pues dar las gracias y bueno, pues que seguiremos trabajando en la línea de defender, como siempre, los intereses de los ciudadanos de Alcalá de Henares. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.